¿Qué tal? En esta ocasión tenemos la oportunidad de reflexionar brevemente sobre este tratado que estamos recomendando como parte de este conjunto de lecturas, ¿verdad? Toca en turno Libre del Miedo, ¿verdad? Un tema, bueno, pues por demás importante, ¿verdad? Toca hablar de lo que es el miedo o temor, ¿verdad? Y bueno, partimos de decir que el temor es una reacción natural ante lo desconocido o que se torna peligroso. En ese sentido, podemos entender el temor natural como parte del instinto de conservación, ¿sí? Ya que, como su nombre lo indica, ¿no? Es para conservarse, protegerse, de tal forma que decimos por inercia, ¿no? O por instinto, ante algo peligroso, nos sustraemos. Si observamos que viene un objeto, una pelota hacia nosotros, pues nos hacemos a un lado, decimos, ¿no? Por el instinto de conservación. Entonces, de manera básica y natural, el temor es una reacción natural, ¿verdad?, en la procura de la salud física, una reacción de las criaturas vivas. Ahora, también se dice, ¿verdad?, que para que un objeto de temor sea real requiere de dos características: ser inminente y potente. Inminente es decir, presente, ¿sí? Y potente, que tenga fuerza, algo fuerte, ¿sí? Entonces, existe, está realmente y tiene una capacidad de fuerza. El objeto de miedo deja de ser real cuando no está una de estas dos características, ¿verdad? Entonces, ¿está o no está? Alguien dice, es que tengo miedo a algo que no está, entonces ya no es propiamente eso. Los temores se aprenden y por lo tanto se desaprenden. Tenemos la oportunidad en este tratado de ¿verdad?, razonar sobre lo que es el temor o miedo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces esto escala, ¿verdad? Temor propiamente, terror, pánico, fobias, y cómo todo este comportamiento pues genera a su vez otros trastornos. Un trastorno muy común en la era, como se le llama, en la era de la ansiedad, ¿no? Los compromisos, las metas, ¿no? Que hay que tener metas, objetivos, propósitos, que hay que ser productivos. Entonces, a veces no nos damos cuenta. Cuando la gente es empujada, presionada a tener más, ganar más, querer más, poseer más, ¿verdad? Y el punto es llegar a la ansiedad, algo tan común, en muchos no identificados, pero todo esto genera una mezcla. Son rasgos, aspectos de los últimos tiempos, pero particularmente esto que quizás hoy se le detecta o se dice que se diagnostica más en niños, adolescentes, pero realmente ¿qué es? Particularmente con el miedo, temor, se liga mucho la ansiedad. Se le llama así, ¿verdad?, por ser un trastorno que se caracteriza por notables grados de temores infundados, angustias, aprehensiones. Quien padece está continuamente preocupado por el futuro. Le preocupan mucho los pequeños errores cometidos. Se angustia por los problemas que da por sentado se van a presentar en el futuro. Esta perturbación se diferencia de otras porque la persona es incapaz de precisar su incertidumbre y aprehensión. Su vida se caracteriza por temores carentes de origen objetivo. Muchos periodos de angustia se acompañan de síntomas como dificultad para respirar,
sudor excesivo, dolores de cabeza, mareos, temblores, falta de sueño, entre otros. Los ataques de ansiedad pueden volverse muy graves y a veces requieren medicamentos para aliviar o controlar síntomas físicos. Quien padece de ansiedad suele necesitar excesivamente de alguien, un pariente, cónyuge o amigo. Y si muere ese ser querido, puede sufrir intensamente y mostrar síntomas de enfermedad. La ansiedad en mucho es resultado de sentimientos de ineptitud, inferioridad, culpa que puede derivarse de acontecimientos traumáticos en el pasado. ¿Sí? Entonces, es importante conocer, entender esto, porque repito, ¿verdad? Cada día tal parece que se observa más y más. Entonces, esta plaga de ansiedad, muy mezclada con temores mal infundados, miedos, están también las llamadas fobias, que se les define como miedos irracionales, ¿sí? Que nos llevan a hacer cosas irresponsables o a inhibirnos de hacer lo que realmente debemos hacer. Una fobia es un temor a algún objeto o situación que en sí no encierra ningún peligro para la persona. Quien padece de fobia generalmente reconoce lo irracional de su temor, pero no logra disipar sus sentimientos con solo razonarlo y aceptarlo. Quienes padecen de fobias harán lo indecible para evitar los objetos o aquello que provoca esa reacción. La intensidad del temor puede ir desde un disgusto irritante hasta gran congoja y ataques de extrema ansiedad por las fobias. Además del miedo irracional, quienes padecen de fobias pueden mostrar síntomas físicos como dolor de espalda u otras partes del cuerpo, náuseas, mareos, salpullidos. Generalmente es resultado de una súbita experiencia traumática al comienzo de la vida, ¿verdad? Fue como se generó, se marcó y se quedó, ¿verdad? Esa creencia. Entonces, algunas reacciones comunes, quizás que a veces escuchamos, el miedo a las alturas, ¿no? A eso se le llama acrofobia. Miedo a espacios públicos. Se le llama agarofobia. Miedo a objetos filosos. Aigmofobia. Miedo al dolor. Algofobia. Miedo a los hombres. Antropofobia. Miedo al trueno o relámpago. Astrafobia. Miedo a lugares cerrados. La famosa claustrofobia. Miedo a ruborizarse, ereutofobia. Miedo a las mujeres, ginecofobia. Miedo a la sangre, hematofobia. Miedo al agua, hidrofobia. Miedo a la soledad, monofobia. Miedo a los cadáveres, necrofobia. Miedo a la oscuridad, nictofobia. Miedo a las muchedumbres,
oclofobia, ¿sí? Miedo a enfermedades, patofobia, miedo al fuego, pirofobia, miedo a la muerte, tanatofobia, miedo a los venenos, toxicofobia, miedo a los animales, isofobia. En fin, ¿verdad? Hay tantos aspectos que, como dijimos, bueno, están relacionados con algún evento traumático, deja una marca, dicen unos, deja un fantasma y se padece. Miedos infundados, ¿verdad? Temores, inseguridad, ansiedad. Es complejo. Tuve miedo y me escondí, dijo Adán. Desde las primeras páginas de la Biblia vemos la presencia del miedo, ¿sí? Adán, sabemos, desobedece, ¿verdad? Desobedece y empieza a tener estas experiencias, la desobediencia y sus consecuencias. El Señor luchó con el temor de sus discípulos. ¿Sí? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? No temáis, yo soy. ¿Verdad? El temor. Quizás para muchos creyentes ya como cristianos que aman a Dios, ¿verdad? Los enemigos ya no son quizás el alcohol, las drogas, otras cosas. Pero están estos enemigos internos, la duda, el temor, la ansiedad, el temor, el miedo, que acobarda y hace retroceder. ¿Qué miedos principales hay? Temores. Pues no debiera ser, pero muchos tal parece que tienen miedo a Dios. A Dios no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo al pecado, al mundo, al hombre, a Satanás. Quienes han escuchado exposiciones incorrectas de la palabra, interpretaciones incorrectas, ¿verdad? Que a Dios hay que tenerle miedo, pues eso no ayuda, eso perjudica. Quienes han interpretado mal algunos textos, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué significa temor? ¿Miedo? No. El principio de la sabiduría es el respeto amoroso a Dios. Entonces, ¿cuántas veces temor significa respeto amoroso a Dios? Respeto a sus leyes. Repito, a Dios no hay que tenerle miedo. Dios no es fuente de miedo, no es causa de miedo. ¿Sí? Con Dios no va la amenaza, el terrorismo. Dios no desea adoración por temor. Eso no sirve, no ayuda, sino por devoción, por gratitud. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Y revisar esto. Dios no debe ser objeto de miedo. Absolutamente. ¿Sí? Miedo al hombre. Esto es muy común. Miedo a ser criticados por el hombre, ser rechazado por el hombre, ser dañado por el hombre. Esto suele ser común. Mucha gente padece esto. Miedo al hombre. ¿Por qué Pedro negó? Porque fue más grande su temor a ser rechazado, criticado por los hombres. Después lloró amargamente. Dice el Salmo 118, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré. Quizás el temor quiso, ¿verdad?, imponerse ante Moisés en un momento crítico, pero la palabra fue, no temáis, estad firmes. No temáis, estad firmes. Sí, firmes. Son temores principales en la vida. El temor o miedo, el miedo a la muerte es otro aspecto muy común. ¿Sí? Hay que ser libres del miedo. ¿Por qué? ¿Por qué miedo a la muerte? Miedo a la muerte e ir al infierno. Miedo a la muerte
y dejar a la familia. Miedo a la muerte y dejar a otros. Miedo a la muerte con sufrimiento, ¿verdad? Muchos se acongojan, se afligen. Miedo a la muerte, ir al infierno. Dice la Biblia, el que tiene al Hijo, tiene la vida, tiene vida eterna. La pregunta es, ¿tienes a Jesucristo? ¿Tienes a Jesucristo? ¿Tienes su vida en ti? No temas, dijo el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, sino, ¿verdad?, al que puede arrastrar vuestra alma, o sea, vuestra vida, al infierno. Pero el que tiene al Hijo, tiene la vida, ¿sí? Entonces, no debe imponerse y marcar, ¿sí?, en la vida ese miedo a la muerte, no. La muerte es una transición a otro estado. En el caso del verdadero cristiano, una transición a algo mejor. También, ¿verdad?, es común el miedo al fracaso. El miedo a fracasar. Y entonces no hace, no actúa, no intenta y hay pasividad, conformismo y derrota. ¿Sí? Por el miedo al fracaso. Y si no me funciona, y si no puedo, y si no concluyo, y ahí está imponiéndose el miedo, el temor. ¿Verdad? Llámese desde el servicio, o llámese quizás desde la vida cristiana, o el servicio. No me quiero arriesgar por temor al fracaso, a la crítica. Le escribió Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Qué importante es este texto, aprendérselo, repetirlo. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Qué importante es, repítelo, grábatelo, decláralo, imprégnate de ese texto. De Dios tenemos un espíritu de poder, autoridad, amor y dominio propio, templanza. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿verdad? Temor al fracaso. Cuidado con ese temor al fracaso, ¿verdad? Las murallas, la muralla de Jericó era altísima. Humanamente, ¿qué habrían dicho? No vamos a hacer nada, vamos a fracasar. Pero la palabra fue bien directa, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? En Josué 1, 3 veces aparece, esfuérzate, sé valiente, yo estaré contigo. ¿Sí? ¿Por qué? El temor debilita, el temor acobarda, el temor hace retroceder. ¿Cómo se vence el temor? Solamente con una sola cosa, con valor. ¿Sí? Con valor. Y la escritura es clara. ¿Verdad? Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Repito, 3 veces aparece en Josué 1. Seas muy valiente. ¿Qué te temoriza? Sé valiente en Dios, en Cristo, en su palabra, en su espíritu, en su unción, en su gracia. Ahí está. Para ser valientes. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Dice una versión antigua, solo los violentos lo arrebatan, ¿verdad? Violentos en el sentido de fuerza, de ejercer fuerza, ¿sí? Creer en Él, mantenerse firmes. Como dice Gálatas, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, libres del miedo, libres de todo miedo. El perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, muchos miedos están ahí por causas de errores voluntarios o involuntarios, ¿sí? que llegan a suceder en la vida y entonces dejan temor, paralizan, detienen. Abusos, a veces abusos sufridos desde temprana edad, también generan miedo, temor, sustraerse y permanece el temor, el miedo. Hay que ser libres de esos miedos, temores para
vivir, desarrollarse y ser. ¿Sí? La separación de Dios, el vivir separados de Dios, produce debilidad moral, espiritual. Y también esto suele ser causa de miedo. Esa debilidad arraigada desde Adán, esa naturaleza débil heredada, que genera falta de identidad, inseguridad, inferioridad. ¿Sí? Fíjese todo lo que ocasiona. Falta de identidad, confusión, indecisión. Entonces, si hay falta de identidad, hay que tener identidad. Soy hijo, hija de Dios. Soy hijo, hija de Dios. He aceptado a Jesucristo. ¿Sí? Estoy en su familia. He renunciado al mundo, al pecado, y me debo y me dedico a Él. No soy perfecto en este momento, somos perfectibles. Estamos en proceso. Pero esa identidad, tener una identidad innegociable. Pero es que me sentí mal, fallé esto, el otro, y dejo de ser hijo. No. En una familia, aunque un hijo se porte mal, no pierde el apellido. No lo pierde. Entonces, aquí vamos adelante con identidad. En vez de inseguridad, seguridad, autoridad en Él. Cuidado con la inferioridad. ¿Sí? Por culpabilidad, ineptitud, exigencias de otros que llegan a un sentido de inferioridad. No. La Biblia pide, llama a no tener ni mayor concepto, ¿verdad? No sobreestimarse ni subestimarse. Ojo con eso. Ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, de acuerdo a la medida de fe. Entonces, repito, ni sobreestimarse, pero tampoco subestimarse. ¿Sí? Todos esos aspectos son parte de la debilidad arraigada que se heredó y que produce inseguridad, miedo, temor, pero debe ser vencido. Debe ser vencido. ¿Cómo ser libre? Libre del temor. Mantener la vista en Dios fortalece. Solo mirar los problemas debilita. Solo mirar los problemas debilita. Mantener la vista y la vida en Dios fortalece. Sí, en Él se va a producir búsqueda, clamor, respuesta. Pero repito, solo los problemas habrá pasividad, conformismo y derrota. ¿Sí? Mirar solo los problemas debilita y repito, habrá pasividad, conformismo y derrota. Hay que mantener la vista en Dios. ¿Sí? Para poder tener ese valor, producir valor y avanzar, buscar, crecer. El temor, ¿cómo se vence? Solamente con valor. Valor para confesar, para denunciar aquello que está presionando. Valor para enfrentar con autoridad y valor para superar épocas, momentos, situaciones, crisis. Todo eso debe superarse. Entonces, qué importante es, ¿sí? Establecer, retener, mantener la identidad. La identidad. Con decisión, unidad, identificación. ¿Sí? Nunca debe ser negociable la identidad. Lo que somos, somos en Él. Hijos e hijas, comprados por precio, por la sangre de Jesucristo. Y esa identidad tiene que dar seguridad, fortaleza, que en una vida diaria de disciplina, de comunión, en la palabra, en la oración, en la declaración. ¿Sí? Y esa gracia echa fuera todo miedo, todo temor. ¿Sí? Superación. Todo esto tiene que llevar a una superación, ¿verdad? Muchas personas pueden apoyarse en un tratamiento médico. También está la consejería para llevar finalmente un crecimiento espiritual, una madurez espiritual. Entonces, desde Génesis, a lo largo de la Biblia vemos por un lado cómo, ¿verdad? El miedo ha estado ahí, ¿verdad? Tuve miedo y me escondí, dijo Adán. El miedo ha acompañado al hombre a lo largo de la vida, a veces caminando, ¿verdad? Ahí, pero ¿no? La sombra de un perro no muerde. La sombra de una espada no mata. ¿Sí? Aunque ande en valles de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es real?
¿sí? Siempre habrá sombras, pero no. Hay que cuidar, no tener miedo a cuantas cosas, pero sobre todo cuando Él está con nosotros. La lectura de este tratado da mucho, propicia mucho. Le invito claramente, haga el esfuerzo, tanto económico como de tiempo, ¿verdad? En adquirir este manual, este tratado, y de tiempo en leerlo. Porque considero, ¿verdad?, que es muy importante. Cada persona nos analizamos y decimos, ¿a qué le tengo temor? ¿Verdad? Ya mencionamos causas principales, pero sobre todo, tengo que ser libre de todos estos miedos. Tengo que ser libre, y sobre todo para no transmitirlo a otras generaciones. Entonces, sí es posible, ¿verdad? Esta premisa, libre del miedo. Sí, porque en Él, ¿verdad? En Él tenemos libertad. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? El que tiene al Hijo tiene la vida. Así es que adelante, repito, en este esfuerzo, en esta inversión que tiene que ser para crecimiento, libertad, madurez, bendición y prosperidad, ¿sí? Desde lo espiritual y en todo lo que se ha de reflejar. Gracias por el tiempo, la atención, y que las bendiciones poderosas de nuestro Dios se consumen, se materialicen, ¿sí?, en el ejercicio de esta palabra que toca a nosotros realizar. Gracias, pues, y hasta pronto.